Bueno, nuevamente buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Es un gusto tenerlos por acá otra noche más, ya con la clase número 4, ¿verdad? En donde eh, creo que todo lo que hemos estado viendo hasta el momento ha sido de mucho provecho, ¿verdad? Eh, vamos a estar trabajando ahora con otro tema bastante interesante que nos va a permitir prácticamente a nosotros poder eh, automatizar incluso mucho más, hacer búsquedas más especializadas, digámoslo de esa forma, con las funciones que vamos a estar trabajando. Hemos visto ciertos ejercicios, hemos visto ciertas cosas que a nosotros nos está permitiendo realizar búsquedas de formatos o en una base de datos para encontrar ciertos valores. Pero en lo que vamos a estar trabajando ahora, ya va a ser un poquito más especializado en poder trabajar o hacer una búsqueda con dos valores. Podemos hacerlo utilizando la función buscar v, pero cuando se trabajan con dos valores, se tiene la característica que en muchos casos hay que anidar dos veces la función buscar v para que dé el resultado que nosotros esperamos. En el caso de trabajar con lo que es esta función o estas funciones que vamos a estar viendo, van a tener la característica, van a tener el punto o el detalle en que vamos a anidarlas y que al trabajarlas por sí sola, llamémoslo de esa forma, no se le ve mucha aplicación o son bastante rígidas al momento de trabajar solas. Pero al unir esas funciones, vamos a ver que es una maravilla al momento en que nosotros estamos trabajando o estamos buscando algún dato en particular. De los temas que vamos a estar trabajando en esta jornada, siempre tomando en cuenta el objetivo general, ¿verdad? Que es que nosotros comprendamos la estructura, conozcamos y comprendamos la estructura y aplicación de las funciones avanzadas en Excel. Vamos a estar trabajando, como ustedes ven en el objetivo específico, 3 funciones que por sí solas, llamémoslo de esa forma, por sí solas no son bastante rígidas al momento de tratar de aplicarlas. Pero al unirlas, especialmente la función índice y coincidir, nos va a permitir realizar búsquedas muy personalizadas y que nos va a servir en una maravilla al momento en que nosotros estemos aplicando formatos en particular. Y esos son parte de los objetivos que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando con el objetivo que para las 3 comprendamos la estructura y la aplicación de las funciones, tanto sustituir, índice y coincidir. Eso es parte de los objetivos que vamos a estar trabajando en esta clase. Vamos a ver que al momento de trabajar tanto con la función indirecto y al trabajar con estas funciones índice y coincidir, vamos a ver que la diferencia de aplicación entre una y la otra, digamos que es un poco diferente, pero al momento de aplicarlos realizan búsquedas personalizadas, búsquedas avanzadas, tomando en cuenta dos valores de una misma base de datos
para poder mostrar o poder obtener un resultado necesario. Voy a dejar de compartir un momento acá. Y como siempre, me gustaría que podamos habilitar la cámara, por favor, para poder tomar la captura. Voy a entrar por el teléfono para habilitarla porque aquí no puedo en la laptop. Gracias, licenciada. Vamos a esperar mientras se conectan para poder tomar la captura. Ok, mientras tanto, como les comentaba, ¿verdad? Vamos a estar trabajando estas funciones de que son bastante importantes, como les comentaba, porque nos permiten realizar diferentes búsquedas, búsquedas más avanzadas, más personalizadas de los datos de trabajo. No sé si alguien de ustedes alguna vez ha trabajado con esas funciones, que habilite su micrófono y me pueda comentar. ¿Alguien ha trabajado con función índice o función coincidir? No, yo no. Ok. Mauricio, en su caso. No, nunca he trabajado con ellas. Ok, perfecto. En mi caso tampoco, Ale. Ok, perfecto. Vamos a ver ahorita entonces de tomar captura. Estoy viendo acá. Vale. Sí. Problemas, Alex. Sí, si gusta, yo creo que no hay problema. Sí, usted porque tengo problemas. La voy a tomar así. No hay problema. Voy a hacer el comentario que tienen ese inconveniente. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ahorita. Ok, permítanme. Captura. Ok, ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, mencionábamos con respecto a lo que eran estas funciones. Cuando hablamos de lo que es la función sustituir, digamos que es una función que trabaja con textos y datos. Es utilizada para reemplazar ciertos caracteres que puedan estar en la celda, ¿verdad? Y poderlos reemplazar por uno nuevo. Es una función, llamémosle, que nos va a permitir a nosotros poder cambiar ciertos datos sin modificar los valores originales de una base de datos. Ese es el punto principal que nosotros vamos a tomar en cuenta al momento de estar trabajando, al momento de estar utilizando lo que es esta función. Para algunos, al momento de que han trabajado, que han utilizado esta función,
pueda ser bastante sencilla al momento de aplicarla, porque una vez alguien me dijo, mire, pero es que la función, al ver lo que hace, no tiene mucha ciencia, en lo que me comentaban. Y en realidad, al momento de interactuar con ella, pues no tiene mucho trabajo por sí sola, ¿verdad? Nos dice de que la función sustituir, la sintaxis, nos dice que debemos de tomar una cadena, que en el caso, al hablar de cadena, estamos hablando de una celda en donde esté el texto o esté el dato que se quiera modificar. Posteriormente, nosotros tenemos que elegir o tenemos que escribir el dato, el carácter o la palabra que queremos cambiar. ¿Por cuál? Por la nueva cadena que nos menciona ahí, que en el caso es la palabra que queremos sustituir, ¿verdad? ¿En dónde nos dice? La cadena es la que se desea reemplazar, la cadena antigua, es la cadena existente, ¿verdad? La nueva, por la cual lo vamos a colocar, y la ocurrencia. Esto prácticamente nos dice que es un argumento opcional. En lo que yo he utilizado la función sustituir, no tiene mucha, nunca lo he usado, digámoslo de esa forma, porque no tiene, no le he visto algo así en particular, ¿verdad? Al momento de usarlo. Vemos un pequeño ejemplo al lado derecho de lo que es la presentación, en donde nosotros vemos en la celda A1, oficina online. Cuando nosotros utilizamos lo que es la función sustituir, vamos a identificar que reemplazamos la palabra oficina por portal. Y de esa forma el resultado que nos va a dar ahora es el nombre modificado o el título modificado de lo que estábamos nosotros queriendo realizar. Es importante tomar en cuenta, y siempre se los he mencionado, incluso los que estuvieron conmigo en el curso anterior, una regla importante que al trabajar directamente con textos en Excel, al ingresarlos en una función, esos deben de ir entre comillas, para que Excel lo reconozca como tal. De lo contrario, les va a dar un error al momento de que ustedes finalicen la función. Ok, ya vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. La función índice. La función índice como tal nos dice de que nos ayuda a obtener un valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de fila y columna. Esta función tiene dos formas de uso, que es al aplicarla de forma matricial, que vamos a ver que cuando se aplica de forma matricial podemos trabajar exclusivamente con una tabla, o la otra forma de trabajo es como forma de referencia, que al trabajarlo de forma de referencia, ahí ya podemos trabajar con 2 o 3 tablas, dependiendo de qué es lo que nosotros necesitemos interactuar o mostrar como resultado. De forma matricial nos ayuda a obtener un valor que se encuentra justamente en la intersección, o como nos menciona ahí en el cruce, en la unión entre una fila y una columna, de la cual por supuesto hayamos especificado al momento de crear la función. La sintaxis, como ustedes ven, tiene 3 valores. Esos 3 valores que se muestran, el 1, el principal, es el obligatorio,
aunque si en muchos casos necesitamos mostrar nosotros el resultado, es necesario utilizar los dos opcionales. En donde nos dice que la matriz es el rango de celdas que conforma nuestra tabla de datos, el número de fila, el dato, ahí nosotros tenemos que escribir en base a la selección que nosotros hacemos de la matriz, directamente de la base de datos o de la tabla de datos, especificamos en número la fila que queremos que se muestre el dato. Y en el número de columna, por supuesto, el número de columna que se ha seleccionado dentro de la tabla de datos. De esa forma, al aplicarla sola como tal, vamos a tener esa característica o vamos a tener la parte del ejercicio en donde nos va a mostrar el resultado que hace entre la intersección de la fila y la columna de la base de datos. Ya vamos a ver en qué consiste o cómo se va a interpretar o se va a trabajar esta tabla. Cuando se trabaja como referencia, al trabajarlo como es referencia, nos va a pedir casi los mismos datos que el anterior. En este caso, si ustedes ven, la referencia nos dice que la referencia o ref, como aparece ahí, nos dice que va a hacer referencia a las matrices que tienen los datos. Importante que tomemos en cuenta. Cuando se trabaja de forma matricial, ustedes ven que la sintaxis o los argumentos es matriz, número de fila y número de columna. Pero cuando la trabajamos de forma o de manera de referencia, ahí ya cambian el primer dato. Ya no aparece matriz, ¿sí? Sino que aparece ref. Y ahí nos dice que vamos a colocar prácticamente los rangos. Vamos a tomar los rangos de las tablas o de la base de datos que nosotros vamos a estar utilizando. El número de fila, el número de columna, pues prácticamente no cambia, pero sí lo que es el número de área. Nos dice que el número de área, ya que ref puede tener especificados varios rangos como A1 a C6 y ahí nos dice el otro A8, C11, entonces el número de área indicará cuál de los dos rangos se debe utilizar. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos bases de datos y estoy utilizando esta función índice, lo que vamos a hacer es de que, bueno, Excel la función índice en forma de referencia va a reconocer el primer rango seleccionado como 1, el segundo rango como número 2. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con esta función en ese número de área, vamos a especificar ese número, 1 o 2. Si hay más tablas seleccionadas, por supuesto, ahí se van a trabajar 3, 4, 5, según con el dato que se esté trabajando. Ok. Voy a mencionar toda la parte teórica para posteriormente pasar a la parte práctica. Hasta este punto, hemos hablado de la función índice, que mencionamos que la función índice tiene dos formas de trabajo. Una de las formas de trabajo es de forma matricial, que se trabaja única y exclusivamente con una tabla de datos.
de forma de referencia, que es la segunda opción. Aquí a nosotros nos va a permitir poder trabajar con más de 2 bases de datos, en la cual vamos a especificar según el resultado que se necesita en el número de área, cuál es la base que se va a estar trabajando. Eso lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, la función coincidir, a diferencia de lo que es la función índice, que partiendo de un número de fila y un número de columna nos muestra un resultado, esta función coincidir nos va a permitir localizar un elemento dentro de un rango de celdas. Y lo que va a hacer es devolver la posición de ese dato. ¿Qué significa eso? De que si yo tengo una base de datos y dentro de la base de datos yo quiero saber en qué posición está el nombre Alexander, por poner un ejemplo, si está en la posición 5, en la posición 3, en la posición 8, esta función a nosotros nos va a permitir poder hacer esa opción. Entonces nos dice que nos va a ayudar a obtener el número de fila que ocupa el elemento buscado. En donde prácticamente tiene una opción o una forma de trabajo similar a lo que es la función buscar v, en donde nos pide un valor buscado, la matriz donde va a buscar el dato y el tipo de coincidencia. Ojo, que al momento de trabajar esta función coincidir, no se selecciona toda la base de datos, sino que al momento de trabajar la función coincidir, lo que vamos a hacer es seleccionar única y exclusivamente el rango de celdas que contienen el dato que yo quiero encontrar su posición. ¿Qué quiere decir? Si en mi base de datos está número, nombre, está, digamos, el salario, los descuentos, no se va a seleccionar toda esa base, toda la tabla, sino que si yo quiero encontrar un nombre, voy a tener que seleccionar única y exclusivamente la celda o el rango de celdas que contienen el dato que yo quiero obtener, la posición. En el tipo de coincidencia, para la función coincidir, vamos a mencionar que hay 3 tipos. Al momento de trabajar con ese tipo, vamos a encontrar la coincidencia 1, la coincidencia 0, la coincidencia -1. Y pues ahí nos dice de que si nosotros elegimos la opción 1 de la coincidencia, encontrará el valor más grande que sea menor o igual al valor buscado. Tiene la característica que para poder utilizar esta opción, la matriz debe de estar ordenada de una forma o de la manera ascendente. Si nosotros ocupamos, y es el que comúnmente se utiliza, el valor 0, lo que va a hacer es, va a encontrar un tipo de coincidencia exacto. O que es igual al valor que se está buscando. Aquí no hay, digamos, un ordenado X que se debe de utilizar, sino que cualquier orden, ahí va a encontrar los datos en la base o en el dato que se esté trabajando. El -1 encontrará el valor más pequeño, nos dice, que sea mayor o igual al valor que se está buscando, y al igual que el número 1
debe estar ordenada de una manera descendente. Posiblemente en este punto vamos a tomar en cuenta de que, bueno, al hablarlo así en la parte teórica, es un poquito confuso, digámoslo de esa manera, pero ya en la práctica vamos a entender fácilmente cómo nosotros vamos a aplicar cada una de estas opciones. Y es a lo que vamos a ir ahorita. Voy a dejar de compartir un momento. Ok. Perdón, no era esta la que quería. Aquí está. No sé si me confirman si les aparece el archivo de Excel. A ver si alguien me puede confirmar, por favor. Sí. Va. Perfecto, gracias. Ok. Con este, vamos a comenzar con lo que es el sustituir. No me voy a tardar o no me voy a enfocar en este tema porque ese tema para mí es bastante básico, ¿verdad? La forma de aplicarla. Me voy a enfocar más a lo que es la función índice, la función coincidir, que esos puntos sí son los interesantes de la clase. En esta función, si ustedes ven, cuando nosotros aplicamos la función sustituir, elegimos una celda que es la celda del valor que se va a sustituir. Y vamos a tener otra celda que es el valor sustituto. Al momento de aplicarla, nosotros podemos verlo de esa forma. Igual sustituir nos dice el texto, aquí viene la cadena de texto o caracteres que nosotros deseamos sustituir. En este punto, Excel va a reconocer la o las palabras o los caracteres que estén en la celda. Al tenerlo de esta forma, el segundo argumento es el texto original. En este caso, de lo que es el texto original, es donde yo les decía que vamos a reemplazar. Ese texto original es el que se va a reemplazar. Ahora bien, nos dice que que aquí es donde seleccionamos en un dado caso la celda con el texto nuevo, el texto sustituto en este caso. Al darle Enter, lo que va a suceder es esto. Sin necesidad de estar cambiando en el original, de forma automática, al aplicar lo que es la función sustituir, nos permite cambiar esa palabra. Podría agregar 2013 como ejemplo. Y vean, al agregarlo de forma automática, también en la otra donde se aplicó lo que es la función, voy a aplicarlo así, es cambiado. Se actualiza de forma automática. Esa es la ventaja que tiene esta función sustituir, que como ustedes ven no es muy difícil de aplicar. En muchos casos hay muchas personas que desconocen
que existe esta función y pues en algunos casos es útil al momento de trabajar con esta función. Ok, por eso aquí no me voy a entretener. Lo que sí vamos a ver y donde vamos a tratar de que quede lo más claro posible es el trabajar con esto. Nos dice, recordando parte de el concepto o parte de la teoría de la que nos habla la función índice, nos dice que nos ayuda a encontrar una celda en base a su posición dentro de una matriz. Por posición nos vamos a referir al número de la fila y columna de la celda que deseamos localizar. El ejemplo ahí nos dice, deseamos obtener el dato correspondiente a la fila 2 y columna 3. La base de datos o la matriz con la cual vamos a trabajar es esa que he seleccionado. Ahora, dentro de la columna 2, vamos a tomar en cuenta esto. Voy a aplicarle un color aquí. Esta no se va a tomar en cuenta como parte del ejercicio, sino que voy a colocar fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerlo de esta forma. Aquí como texto. Y de la columna, aquí 1, 2, 3 y 4. Vamos a verlo de esa forma. Esto lo menciono así porque al seleccionar, nosotros vemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Fila 1, fila 2, fila 3. Es muy independiente a estos números que están acá. Sino que cuando trabajamos con ciertas funciones y se trabajan con base de datos, con matrices, el número se empieza a contar según la selección que nosotros hayamos hecho. Entonces, nos dice de que deseamos obtener el dato correspondiente a la fila 2 y columna 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual, índice, me pide la matriz. Acá voy a seleccionar o vamos a tener que seleccionar toda la base de datos. Esa es la matriz. El número de columna, de fila, perdón, que nos está pidiendo la indicación es el número 2. La posición 2 de la fila y la posición 3 de la columna. Al trabajarlo así como tenemos acá, lo que va a suceder o lo que nos va a mostrar es un número en particular. Número 2. Este número 2, si lo vamos a ver y lo tomamos en cuenta, es correspondiente a la fila 2 de la columna 3. Al ver la intersección entre estos dos datos, estamos viendo que nos está mostrando ese número 2. A eso se refiere que cuando nos dice la teoría de que va a encontrar un dato en base a su posición. Lo voy a poner ahí en color rojo. En base a su posición, tomando como referencia la fila y la columna de ese dato. Alguien podría decir, pero al trabajarlo de esta forma,
al trabajarlo voy a borrar esto acá, permítanme. Pero al trabajarlo así, puede decir alguien, es bastante complicado. Es complicado porque, y aquí es donde yo les decía, que al momento de trabajar la función como tal, al momento de que nosotros queremos encontrar otro valor, un ejemplo, voy a reemplazar aquí, va a ser de la fila 5 en la columna 4. Ejemplo, obligatoriamente yo tengo que ir a donde creé la función y cambiarlo. Columna 5, fila 5, perdón, de la columna 4. Fila 5 de la columna 4 me está mostrando este 3 que está aquí. No sé si se entiende la aplicación de solo la función índice. No sé si se entiende o tendrán alguna pregunta. Todo claro hasta ahorita entonces. Va, ok. Vamos a ver el siguiente. En este otro ejercicio, siempre utilizando la función índice como tipo matriz. Nos dice, con respecto a una referencia de celda, utilizando la función índice, encuentre el valor de la celda en mención. ¿Qué se refiere a esto? Alguien me podría decir, mire, yo quiero saber cuál es el monto de marzo 20. Voy a ponerle una pleca acá. Del producto 4. Yo quiero saber cuál es el valor, cuál es el monto de marzo del producto 4. Si nosotros fuéramos producto 4, marzo, es esta celda que está aquí. Esta celda es la F26. La F26. Si aplicáramos la función índice, la matriz sería, vamos a ver, José Luis, al momento de trabajar el ejercicio aquí, y como lo hicimos con esta otra, al aplicar la función índice, será necesario seleccionar toda la tabla o únicamente los valores de la tabla. En el caso, los montos. Creería que solo tendríamos que seleccionar los montos de la tabla. Ok, perfecto. Una de las cosas que podemos hacer es seleccionar únicamente los valores de la tabla. Lo que debemos de tomar en cuenta va a ser siempre la posición del número de fila y el número de columna del dato que se va a trabajar. En el caso aquí, al ver el número de fila, como hemos comenzado la selección en C24, esta sería la fila 1, la fila 2
Y en el caso marzo sería la fila 3. El número de columna lo hemos comenzado siempre en C24, sería columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Le damos Enter. Si nosotros vemos el resultado entre estas dos, es el mismo. Si quisiéramos modificar otro dato, obligatoriamente nos tocaría habilitar la función y cambiarlo. Y es un trabajo más tedioso, estar habilitando, viendo el número de fila, el número de columna. En sí sola, la función índice es bastante cuadrada al momento de trabajar con ella. No tiene mucha forma de, mucho dominio dinámico al trabajarla sola como tal. Y aquí es donde se viene lo interesante del curso, ¿verdad? ¿Cómo cambiar esto estático a algo dinámico? ¿Cómo hacer esa parte del trabajo? Porque si fuera así, creo que todos tendríamos mucho problema con Excel, porque tendríamos que ir a modificar todos los datos para que me dé los resultados según se necesiten. Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar esto cuadrado, esto estático, modificarlo, cambiarlo y hacerlo más dinámico. Este otro ejercicio, este sería el ejercicio, sí, el ejercicio 2. Este ejercicio nos dice, o nos hace la pregunta, que qué cantidad de dinero recibió Juan Parra en febrero. Ok. Vamos a ver. Fernando, según lo que hemos estado hablando, ¿cómo podríamos calcular o cómo podríamos mostrar el dinero recibido por Juan Parra en el mes de febrero en esta celda en particular, utilizando la función índice? Con la función índice, bueno, la pone, ¿verdad? Índice ahí, ajá, índice, y escoge la matriz desde la E39 hasta la G46. Ok. Eso haría yo. ¿Y ahora? Y después, estamos hablando de Juan Parra, ¿verdad? Juan Parra sería, ajá, línea 3. Ajá. Una 2. Exactamente. Cerramos paréntesis. Vamos a hacer esto acá más grande para que se vea. Si nosotros vemos, Juan Parra, el mes de febrero, ahí tenemos el mismo dato. 8,584. Esa es la forma como utilizaríamos la función. Igual índice E39 a G46, que sería la base con la cual se va a trabajar. Indicamos el número de la fila, el número de la columna, y ahí nos va a dar el resultado. El mismo resultado. Ok, marquen ahí que el ejercicio 3 es el que van a tener ustedes de tarea.
el ejercicio 3 para que lo realicen. Ahí está la indicación, ¿verdad? ¿Cómo lo van a trabajar? Tarea ejercicio 3. El ejercicio 4, igual, lo van a tener de tarea. Ejercicio 3 y ejercicio 4 no se los voy a explicar porque va a ser parte de la tarea que ustedes van a tener. Bastante básicos, bastante fáciles de hacer. Ahora, viene un dato interesante. Es cuando se trabaja lo que es la función índice, pero en forma de referencia. Y como nos decía la parte de la teoría, ¿verdad? De que es similar a la anterior, solo que en este caso podemos trabajar con 2 matrices o más, y que al momento en que nosotros aplicamos, al momento en que nosotros hacemos el trabajo de la función, indicamos con qué base de datos vamos a estar trabajando. Y tenemos el ejemplo aquí. En este ejemplo, contamos con 2 categorías. Categoría A y la categoría B. En estas 2 categorías tenemos los mismos productos. Un ejemplo, producto 1, producto hasta el producto 4. Y así también en la categoría B. Los mismos productos, solo que los montos en este caso cambian. Los meses son los mismos, de enero a mayo, para las 2 categorías. Lo que va a variar en el caso es el precio. Ok, entonces, al trabajarlo de esta forma, voy a hacerlo un poquito para acá, voy a ocultar este dato y voy a mover esto aquí. Ahí les he colocado el ejemplo de cómo nosotros vamos a trabajar esta función. Cuando vayamos a analizar nosotros esta función, vean que al trabajarla de forma manual, ahí nos aparecen los 2 tipos o las 2 formas que podemos aplicar dicha función indirecta, en donde la primera nos pide la matriz, el número de fila y el número de columna, como lo hemos visto en los ejercicios que están más arriba. Pero al trabajarlo como referencia y como veíamos en la presentación, al trabajarlo como el modo referencia, pide referencias, que nos decía que ahí podíamos seleccionar la o las bases de datos con la cual íbamos a trabajar, indicar el número de fila, el número de columna y en el caso el num área es la base de datos con la cual se va a trabajar. En el caso aquí tenemos 2 rangos definidos. Entonces, estos 2 rangos definidos, el que aparece de D91 a H94, se va a representar por el número 1. D98, H101 va a representar el número 2. Entonces, aquí nos dice que queremos mostrar los datos del producto 3 del mes de febrero. Al aplicarlo, igual índice,
nos dice la referencia. Las referencias, selecciono la primera. Ojo, que no se nos vaya a olvidar que estos dos rangos que vamos a seleccionar tienen que estar dentro de un paréntesis diferente al de la función índice. Tenemos que encerrar los rangos que vayamos a trabajar con de las bases de datos, tenemos que colocarlos dentro de un paréntesis. Entonces, selecciono el primer rango y selecciono el segundo rango, cierro el paréntesis. Ahí estoy dando la referencia. Nos decía de que teníamos que mostrar el mes de febrero. Espérame, voy a copiar esto. Producto 3, mes de febrero. Producto 3, mes de febrero. Entonces, acá, producto 3. Al ver producto 3 según la matriz que hemos seleccionado, 1, 2, 3. Entonces aquí es la fila número 3 de la columna 2. Está representando el mes de febrero. Ahora, aquí es donde viene el último punto del área. ¿Qué pasaría si yo la dejo así? Doy Enter. Me va a mostrar el valor de 325. Me está mostrando en el caso este valor de acá. Producto 3, mes de febrero. 325. Pero ¿qué pasaría si yo quiero que sea de la categoría B? Yo quiero que me muestre los datos de la categoría B. Aquí entonces, yo tengo que agregar el número de área. En el caso sería el número 2. ¿Para qué? Si va producto 3 del mes de febrero, como le he indicado al programa que necesito que me muestre de la tabla 2, de la base de la segunda o del segundo rango, lo que me va a mostrar es este valor. Y si ustedes ven, este con el que está aquí son los mismos. Ah, yo quiero que sea de abril de la tabla 1. Abril sería 1, 2, 3, 4. Perdón, 4 de la tabla 1. Producto 3, mes de abril. Ahí está el resultado. Y ahí lo hemos aplicado. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas o algún comentario? Hasta el momento, ¿todo claro? Todo bien, Alex, gracias. Ok, perfecto. Gracias. Estoy viendo el chat también. Ya que me recuerdo igual aquí, ¿verdad? Si no han registrado su asistencia, aquí en el chat de Zoom, les he colocado el link en estos momentos para que puedan registrar su asistencia en Classroom. Por si alguien no lo ha hecho todavía,
ahí me ayuda, por favor. Ok. Entonces, con esto vemos la parte de trabajar con la función índice, que como ustedes pueden ver, el trabajo en sí de la función índice es un poquito rústico al trabajarla de forma independiente. Trabajarla de forma independiente es un poquito rústico, podemos decir que es un poquito cuadrada, porque no permite hacer un trabajo dinámico. Que yo venga y en muchos casos elija por medio de lista el dato y que de forma automática me dé la respuesta. Es un poquito complicado. Bueno, sí lo podríamos hacer, pero en caso hay que escribir el dato. Es un poquito complicado trabajarlo de esa forma. Si gustan, viendo ahorita la hora, son las 8:03. Tomémonos ahorita el pequeño receso de 5 minutos para poder comenzar el otro tema y lo veamos. Así que si gustan, tomémonos ahorita los 5 minutitos. Son las 8:03. 8:04 ya. Prácticamente 8:10 nos estamos viendo por aquí. Así que tomémonos el pequeño receso. Gracias. Y sí, ya estoy viendo. Gracias a los que están registrando.
Ok. Vamos a ver de continuar. Con la función coincidir, nos decía de que en la presentación, en la teoría, de que esta función nos va a ayudar a poder encontrar, como nos dice la teoría, localizar o obtener un elemento dentro de un rango de celdas. Que en este caso, lo que va a hacer es nos va a devolver la posición del dato que nosotros necesitamos. Dentro de esto, recordemos que al momento de trabajar con ella o con esta función, lo que nos va a devolver es un número. Y aquí es donde viene lo interesante, donde viene lo importante de unir la función índice con la función coincidir, como lo vamos a ver en la hoja 3 del ejercicio. Cuando nosotros unimos esas dos funciones, se complementa una con la otra. ¿Por qué se complementa? Porque en el caso, la función índice, lo que pide para poder mostrar un resultado es el número de fila y el número de columna. Nosotros escribimos de forma manual en 1, 2, 3, 4, según el que se necesita. Y así es como nos devuelve el valor como resultado. Y la función coincidir lo que hace es localizar el dato y devolver el número de posición que tiene ese dato. Entonces, un ejemplo acá, vamos a desplegar una lista que al momento de desplegar esta lista aquí, al momento de desplegar la lista, me va a tener que indicar en la posición el número de posición que tiene el nombre que he seleccionado. Recordemos que para ello utilizamos la opción o la ficha de datos y la validación de datos. Esta validación de datos por medio de lista. Igual seleccionamos el rango. Ya que lo tenemos, ahí está. Ya tenemos desplegada la lista. Ok. Ahora, necesitamos que según el nombre que elijamos, así nos dé el número de posición. La sintaxis de esta función, nos dice la teoría, tiene 3 argumentos. El valor buscado, la matriz buscada y el tipo de coincidencia. El valor buscado, vamos a elegir la celda donde vamos a escribir o elegir el nombre que está dentro de la lista. La matriz buscada, recuerden que les decía que para poder trabajar con esta función, no es necesario seleccionar toda la base de datos, sino que únicamente en donde está el dato que necesitamos, su posición y el tipo de coincidencia exacta. Vean que en el tipo de coincidencia ahí aparece menor que, la coincidencia exacta y el menor que si ustedes leen cada una de las descripciones que nos da
Aquí al lado izquierdo nos dice busca el valor más grande que sea menor o igual al valor buscado, lo que habíamos visto en la teoría. Pero como necesitamos un dato exacto, elegimos 0. Con esto, según el nombre que escribimos aquí, nos tiene que dar en número la posición. Tenemos aquí NA. Elijo el primer nombre. Al elegir el primer nombre, vean, me dice qué posición es. Posición 1. Y en efecto, el nombre Franklin está en posición 1. Elijo Carla. Dentro del rango, Carla está en la posición 6. Elijo a José. José está en la posición 3. Fernando, posición 4. Sara, posición 2. Borro aquí y me aparece el NA. Aparece el NA ahí. Alex, ¿y si pone otro nombre abajo de Carla? Aquí, otro ¿Lo va a nombre. reconocer? Un ejemplo, su nombre, Alcira, un ejemplo. No lo va a reconocer uno, porque en la matriz, aquí en la matriz, no está. Que en algún caso tendríamos que agregarlo en la matriz. ¿Para qué? Y agregarlo aquí en la validación de datos en el ejemplo. Para que aparezca. Y ahí sí nos dé. ¿Vean? Ahora bien, si nosotros esto, y aquí es donde viene, voy a aumentar un poquito acá. Vean algo importante aquí. Voy a agregar una acá. Vean esto. Voy a ponerle nombre. Vamos a ver. Si yo convierto esto a tabla, me habilita arriba en la parte superior, me habilita las herramientas de tabla. Cuando yo trabajo esto, si yo ingreso un dato adicional en esta parte de aquí, este dato es parte de la tabla. Ese dato que vamos a ir agregando hacia abajo son parte de la tabla. Al momento de trabajar con el rango, de forma automática ya se agrega ese valor. ¿Qué significa? Que al trabajar en tablas, se vuelve incluso hasta más dinámico los resultados. Ya no tengo que estar modificando rangos para que dé la respuesta. Un ejemplo, vamos a colocar el nombre de Bessie. Vamos a colocar el nombre de Mauricio. Y si ustedes ven, estos están dentro de la tabla. Si yo voy a ver el rango de la función coincidir, de forma automática se va agregando. Ojo, muy diferente. Esto lo voy a convertir a rango. ¿Qué quiere decir de convertir a rango?
de que ya no sea una tabla, sino que hoy sea un rango normal. ¿Sí? Que yo venga y escriba este nombre. Vamos a ver si al convertirlo de tabla a rango normal, lo selecciona aquí. Y vean, no lo toma en cuenta. No lo toma en cuenta. Por eso es importante, voy a agregar otra más, voy a colocar el nombre. Pero esto lo voy a hacer de último. Al convertirlo a tabla, el dato que se agrega posteriormente se hace parte de la tabla y el rango, aquí no sé por qué no lo reconoció, debía de haberlo reconocido todo el rango para mostrar el dato. Por supuesto, aquí tendría que modificar la validación de datos. Pero, en resumen, para que los datos que se vayan agregando hacia abajo sean tomados en cuenta, es importante o es recomendable que la base de datos la convirtamos a tabla. ¿Para qué? Datos que se vaya agregando hacia abajo, teóricamente y de forma automática se tendría que ir actualizando, así como lo vimos anteriormente. No sé si a eso iba más o menos el comentario anterior. Sí, Alex. Ok, Muchas perfecto. gracias. Gracias a usted. Entonces, con el segundo, tenemos acá. Nos dice de que debemos de crear una lista de pendiente con el rango de número de la tabla, aplicar en la celda de resultados la función coincidir. Quiero ver, la modifiqué. Y le cambié unos datos. Ok, vamos a ver. Nos dice aquí el buscar el número. Aquí pues prácticamente buscar número. Ajá. Vamos a hacer esto. La validación de datos siempre por lista para que en buscar número me despliegue los números pertinentes. Y en el nombre, siempre por validación de datos, me despliegue los nombres. Ahí están. Ahora, si queremos saber un ejemplo, la posición del número, igual, perdón, coincidir. Valor buscado, el número. La matriz sería toda la tabla. Así sería que trabajáramos este. ¿Quién me comenta si estoy en lo correcto? ¿Estaría en lo correcto así? Si no mal recuerdo, tendría que ser solo la columna de nombres. Número. En el caso como aquí lo que estoy buscando es la posición del número. La del número. ¿Sí? Entonces, Sería solo la columna del número. exactamente. Aquí solamente vamos a seleccionar la celda correspondiente, el rango de celdas correspondiente a número.
Y la coincidencia es siempre exacta. Y nos dice de que 45,000, el número 45,357 está en la posición 2. Y en efecto, en esa posición está. Para el nombre, lo mismo. Vamos a buscar el nombre. Seleccionamos el rango de celdas. Coincidencia exacta. Anderson Miranda dice que está en la posición 3. Y en efecto, en esa posición está. ¿Qué pasa? Quiero ver la posición de Pedro Ramos. Posición 6. Es la que está aquí. Quiero ver Daniel Cetino. Posición 5. Quiero ver un ejemplo. El número 45,362, la posición 7. Con eso, pues prácticamente nosotros identificamos que la función coincidir está haciendo su trabajo. Está dándonos la posición de un dato en particular. Que en el caso aquí el número y en el otro el nombre. Nos está dando las posiciones pertinentes para poder trabajar, para poder mostrar los resultados que necesitamos. Hasta este punto, ¿está todo claro? ¿O tendrán alguna pregunta o algún comentario? De mi parte todo bien, Alex. Ok, gracias. Ok. Sencillo hasta ahorita. Y aquí pues prácticamente lo mismo. En el caso de este ejercicio, quiero saber la posición del cliente, del nombre que se escriba acá. Para no estar escribiendo los nombres de forma manual, vamos a elegir por medio de lista. Y ahí elegimos uno en particular. Vamos a aplicar coincidir, que busque en esa celda cualquiera de estos nombres y que nos dé la posición exacta. Si elijo, aquí me faltó una P. Ahí me indica qué posición está. Quiero ver Facebook, posición 8. Ahí estamos, posición 8. Borro aquí y tengo esto acá. Ahora bien, tengo un detalle en este ejercicio. Si digamos que yo presentara algo así y que a mí me pidieran un formato y que cuando no hubiese nada apareciera así, me diera ese error, no me gustaría como supervisor o como quien voy a trabajar con ese formulario que aparezca ese numeral NA. Que no es un error en sí porque la función está bien creada. La función está bien creada. Mauricio, ¿cómo haría usted para poder ocultar este NA sin borrar la función? Porque la función vemos que está bien hecha. Pero cuando no hay nada aquí, es donde muestra ese error. ¿Cómo haría usted para ocultarlo? Fíjese que honestamente no recuerdo, pero sí sé que hay una manera, pero Ajá. ahorita no recuerdo cuál es. Va, perfecto. Gracias, Mauricio. Vamos a ver, Fernando. ¿Tendría usted una idea? Hola, sí. ¿Tendría una idea de cómo
cómo ocultar ese error si No tengo idea. no tiene idea. Ok, gracias. José Yo- Luis. sí, yo utilizaría la opción sí, o sea, incluiría en la fórmula, antes de coincidir, colocaría la función sí. La función sí. Y como valor verdadero, la parte esa de coincidir pues la parte de la tabla que ya tenemos, coma, si no lo encuentra, que me coloque la palabra que deseamos. Por ejemplo, yo colocaría buscar, coma cero. Creo que podría ser útil. Vamos a ver, vamos a ver. Está interesante, está interesante. Usted nos comentó. Sería sí error, Alex. Ajá, esa es una. Esa es otra que se puede utilizar. Pero en el caso, José Luis comentaba que él podría utilizar la función sí como prueba lógica que evalúe la función. ¿Cuál me dijo que podía ser la respuesta verdadera, José Luis? La respuesta verdadera podría ser la coincidencia que ya tenemos, es la fórmula que tenemos ahorita. Si no lo encuentra, podríamos colocar una palabra. Ajá, ok. Recordemos, bueno, en el caso de la función sí, tiene tres argumentos. La prueba lógica, que es el dato que se evalúa, ¿sí? Que en el caso de la prueba lógica, lo que se va a tener que evaluar es toda la función coincidir. Podríamos colocar, así como lo menciona José Luis, como valor verdadero. Si está bien esa función, que lo deje vacío. Algo así, vamos a ver. Sí, correcto. Ah, bueno, miren, nos va siempre a dar el error, miren. Y si le colocamos al final de la función 0, y te muestra una palabra. Vale. Sí, se puede utilizar esta función sí. Yo lo haría de esta manera. Si la prueba lógica, sí, en la celda F51 es igual, abro y cierro comillas, punto y coma. Yo lo hiciera de esta manera. ¿Qué es lo que le estoy indicando a Excel aquí? Si Excel evalúa que en la celda F51 el dato está vacío, como valor verdadero es que el dato quede vacío. Que el dato quede vacío. Si no encuentra nada aquí, ok, perfecto, que deje vacío la función. De lo contrario, que muestre el resultado de la función coincidir. Y ahí está. Es una manera más sencilla, de una forma de trabajarlo. Recuerden que abrir y cerrar comillas para Excel es valor vacío. Si la prueba lógica, si en F51 no encuentra nada, perfecto, que no deje nada. Si no, alguien podría venir, valor no encontrado. Y ahí se muestra como valor verdadero, porque como no encuentra nada, quede este mensaje. Si lo dejamos así, el valor queda vacío. Alcira mencionaba otra forma. Voy a borrar esto. ¿Cómo mencionaba usted, Alcira, que podíamos trabajarla? Con la función sí error, por si reconocimiento. Sí, error. Ajá. Esta es más corta. Esta función es más corta porque evalúa la función
Si encuentra un error, que el dato lo deje vacío. ¿Ven? El valor que va a evaluar es la función coincidir. Si ahí encuentra un error, que muestre ese mensaje. Pero como solo he abierto y cerrado comillas, el valor que va a mostrar es vacío. Pero si yo elijo acá, el resultado ahí me está dando. Vean qué sencillo es al momento de aplicar. ¿Tendrán alguna pregunta? Pregunta o comentario. Queda este punto de trabajarlo para que quede la celda vacía. ¿Queda claro? Sí, Alex, para mí sí. Ok, gracias, Alcira. Bien. Así es como la aplicaría. Por si alguien la quiere anotar. El sí error. El sí Alex, error. disculpa, se me activó y no puedo salirme. De Me la voy a salir. Sí, es que se activó los iconos. Icono de Zoom. Lo de, sí, lo de abajo. Me voy a salir, perdón. Va, perfecto. Va, ok. Sí hemos querido ver. Ok, aquí está acá. Entonces, esta forma de aplicarla, función coincidir, la celda que se evalúa, todo eso evalúa la función si error. Y que si encuentra el error, o si no necesariamente tiene que ser un error. Si Excel interpreta, esa sería la palabra correcta, si Excel interpreta que la función, que el resultado que muestra es un error, la función sí lo va a evaluar y va a mostrar ese resultado, que yo puedo poner cualquiera texto y me lo va a tomar, pero yo prefiero dejarlo que quede vacío. Y ahí lo tenemos. Ok, miren que de esto no vamos a tener ejercicio de trabajo. Ahora viene lo interesante. Viene digamos así, lo bonito. ¿Cómo hacer para que al momento de trabajar un dato se pueda tomar en cuenta el uso de la función índice y la función coincidir? Vean, aquí al lado derecho yo les coloqué una imagen de referencia a esta misma tabla. Nos dice que del siguiente ejercicio debe demostrarse el nombre del vendedor con solo utilizar el código del mismo. Voy a acercar un poquito acá esto. Al momento de aplicarlo, dice que debe aparecer el nombre del vendedor con respecto al código. Voy a desplegarlo siempre por lista, porque se hace más fácil solamente elegir un código. Y que en base a eso tiene que dar el resultado acá. Vean.
nos dice el ejercicio, o nos dice al evaluar la función, igual, comenzamos con índice. Con índice, lo primero que tenemos que ver de seleccionar es la matriz. La matriz, en el caso de trabajar con la función índice, va a ser toda la base de datos. Toda la base de datos. Ahora me dice el número de la fila. Mire, pero si es el número de la fila, si yo voy al código del vendedor, yo puedo poner la fila 1 y puedo poner la columna 1 y ya lo tengo. Pero ¿qué pasaría si yo vengo acá y elijo el 9556? Me tendría que dar de forma automática Alex Rodríguez. Pero no me lo actualizó. Aquí es donde viene lo importante de utilizar la función coincidir. Recuerden que coincidir lo que hace es devolver la posición de un valor, de un carácter. Lo que hacemos aquí es sustituir que nosotros estemos escribiendo el número, sino que de forma automática lo haga Excel. ¿De dónde vamos a tomar coincidir? ¿Qué valor es el que se va a buscar? El valor que se va a buscar es el código del vendedor. ¿A dónde va a ir a buscar el código de vendedor? Lo va a ir a buscar en esta matriz que tenemos acá. La coincidencia. Exacto. Toda esta función coincidir está reemplazando que nosotros habilitemos la función y vayamos a escribir 1, 2, 3, el número de la fila, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de forma automática lo que va a hacer dicha función acá es, ok, ¿qué posición tiene la 9556? Ah, tiene tal posición. Ah, ¿y de dónde va, con qué va a comparar esto? Ah, lo va a comparar con el número de columna de la base de datos. El número de columna es 1. Al darle Enter, vean que ahora la posición, si yo veo acá, vean algo, igual. Coincidir, que busque este dato, ¿de dónde lo va a buscar? Lo va a buscar acá, que sea exacto. Ese está en la posición 6. Yo vengo aquí, un ejemplo, quito toda esta función y coloco el número 6. Me da el mismo resultado. Vengo acá y coloco este. Es la posición 2. Pero como aquí no he modificado nada, está de forma manual, tengo que modificar acá la posición 2 para que me dé el nombre pertinente. A diferencia que yo venga y le diga al programa directamente que la función coincidir me dé ese resultado. Posición 8. No me está tomando en cuenta este dato. Ah, no me lo está tomando en cuenta porque la base de datos solo está hasta C11. C12 no me lo he tomado en cuenta.
Y también esta otra no la había agregado. Ahora sí. Este Lombardo Morales está en la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el mismo 8 que aparece aquí, que me está indicando la posición en la que está ese código. Quiero ver Mayra, un ejemplo, perdón, el código de Mayra, el 1003. Mayra Humansor dice que está en la posición número 5. Lo que hace, entonces, resumiendo, lo que hace la función coincidir es reemplazar que nosotros escribamos directamente el número y lo que nos muestra es de forma automática esa posición y es como se hace automatizado la búsqueda de la información. No sé si tendrán preguntas o comentarios. ¿No? Va. Con el segundo. El segundo nos dice, si vemos la parte de la indicación, en el siguiente ejemplo, muestra la tarifa correspondiente de un envío al país seleccionado de un paquete de X peso. Aplicamos la validación de datos, aplicamos la función índice y coincidir, que recuerden, ya tenemos claro que encontrar la posición del país y el peso con la función coincidir para utilizarla en la función índice. De manera, de esta manera, haremos automatizada la búsqueda. Vamos a utilizar la función si, pongo esto, si error o si punto error, porque en algunas versiones de Excel no aparece el punto. Por eso lo coloco de esta forma. Hay dos formas de cómo podríamos nosotros trabajar este dato. Nos dice lo primero que hay que hacer es aplicar la validación de datos. Lo primero es aplicar la validación de datos. Lo vamos a aplicar también para el segundo, para solo elegirlo. Elijo aquí y elijo acá. Al tener esto, Alemania, 40K. Bueno, voy a poner otro que esté más abajo. Italia, 40K, por poner un ejemplo. Lo que va a tener que hacer el programa es esto. Mostrarme este valor que está aquí. Utilizando la función acá, índice. Al momento de aplicarlo, hay dos formas de cómo poderlo hacer. Una de ellas es la forma, digamos, larga de hacerlo. Igual, no voy a colocar ahorita la función si error, esa ustedes la van a tener que aplicar. Índice. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con la función índice, voy a seleccionar la base de datos. Ahora me dice el número de fila. Puedo hacer esto, coincidir el valor buscado. Italia, la matriz buscada va a ser aquí la coincidencia exacta. Con esto, al hacerlo así, yo estoy buscando los datos acá, de forma horizontal.
¿Sí? Voy a cerrar el paréntesis aquí porque ahí estoy cerrando para el número de fila. Ahora tengo que trabajar para el número de la columna. Voy a aplicar otro coincidir. El valor buscado ahora va a ser el peso. ¿A dónde lo va a ir a buscar? En los encabezados que tiene acá arriba. Y que la coincidencia siempre sea exacta. Cierro paréntesis para la función coincidir y cierro paréntesis para la función índice. Si todo está bien estructurado, me tendría que mostrar el dato que habíamos mencionado, que era 5.65. Estas funciones tienen las características que si no se toman los datos o los rangos de forma adecuada, puede surgir el problema que no nos va a mostrar el resultado. Vean en el ejemplo acá. Ahí lo tenemos bien. Italia, 40K. 5.65. Quiero ver con 80K. A ver qué nos muestra. 80K siempre de Italia. $14. Entonces, sí lo hemos hecho de manera correcta. Habilito la función. Recuerden, en el caso de índice coincidir, vamos a trabajar para este ejemplo con la forma matricial. Esto, la clase de ahora es con referencia a la forma matricial de trabajo. La matriz, los valores acá, el número de fila lo muestra de manera automatizada coincidir con los datos de los países y para el número de columna con respecto a los pesos que están aquí arriba. Y tenemos el resultado pertinente. Ahora bien, para poder hacer, ¿por qué? Pues puede decir, mire, pero ¿y por qué entonces tiene estos dos aquí abajo? ¿Por qué los tiene aquí? Yo voy a aplicar la función, se me olvidó ponerlo acá. Ustedes si gustan pueden colocarlo aquí arriba, el título coincidir para que vean lo siguiente. Aquí voy a aplicar la función coincidir para la fila. La fila en el caso son los países. Y aquí el peso. Ahí está. ¿Por qué he colocado esto aquí? Porque es importante que ustedes vean y que analicen también de que hay una fila y una columna para poder hacer esto. Para que de forma automática el programa nos dé el resultado. La forma extensa de hacerlo, la voy a colocar aquí para que no afecte, es esta, en donde he agregado los dos coincidir, acá, he agregado los dos coincidir para que me muestre la fila y la columna. Lo he hecho de esa forma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Hacer lo siguiente.
como ya tengo definida según la fila, según este coincidir acá, ya he definido el número de fila y de columna. Un ejemplo, Suiza está en la fila 6, está aquí abajo, y el peso 50K está en la columna 4. 1, 2, 3, 4. Para simplificar, para que la función no sea tan grande, igual índice, la matriz, ya la conocemos, la fila, voy a tomar la celda acá y la columna acá. Ahí ya tengo tomado el dato. Ya no va a ser necesario escribir toda la función porque así la función larga, porque la he seccionado. La he seccionado en partes para que solamente tome las referencias de celda de los números que dan de forma automática, de tanto el país y el peso, y me dé el resultado que se necesita. Suiza, 50K, está dando un valor de 5.80, que es el mismo que aparece aquí. Vamos a ver Francia en 60. Francia, 60, está dando el valor de 5. Que si yo vengo acá, el mismo resultado nos va a dar. Preguntas, jóvenes, comentarios, inquietudes, dudas. Alex, en la opción de tarifa, se puede de las dos formas, entonces, con sí error y la normal, de índice. Sí. Usted en sí, si yo borro aquí, lo que me va a aparecer es el NA. ¿Qué es lo cuál va a ser parte de la tarea de ustedes? Aplicarles el sí error para que, como en el ejercicio anterior, esto quede vacío, quede en blanco, no muestre el NA. Esto. Van a venir a aplicarle el sí error para que al evaluar la función, la celda quede vacía. Si aquí no hay nada, la celda tiene que quedar vacía. Pero si nosotros ya elegimos un valor en particular, ahí nos dé el resultado. Y recuerden que esto es algo agregado para no escribir toda la función que está acá. Eso es más que todo. Esto que yo he colocado aquí es para que no se escriba toda la función. Vamos a ver. Quiero ver si les puedo dar color. Este aquí. Bueno, ahí lo voy a hacer después. Pero es esto más que todo, para que no se escriba todo esto. Es que lo he hecho de esa forma. De este color. Para no hacerlo así, para no hacerlo completo, lo único que he hecho es separar las funciones en esta tablita aquí.
para que por medio de esta me devuelva el número de la fila donde está el país y en esta el número de la columna donde están los pesos. Al utilizar la función índice, basta con seleccionar la referencia de la celda para que llame ese número y me dé el resultado. Acá. Para los siguientes ejercicios, aquí están las referencias. Prácticamente es lo mismo lo que nosotros vamos a hacer acá. Lo podemos hacer de forma manual o seccionando para que nos devuelva los números tanto de la fila y de la columna para solamente seleccionar las referencias de celda o hacerla toda la función directamente como el ejemplo anterior. Acá. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, comentarios con respecto a esto que hemos estado viendo ahorita? Voy a dejar de compartir un momento. Si gustan, activemos las cámaras, jóvenes. Vamos a tomar la segunda captura. Yo no puedo activarme, Alex. Sí, sí, está bien. Ok. Vamos a ver. Ahí estamos. No sé, Sara, si va a activar usted la cámara para tomar ahorita. Va, gracias. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ok, permítanme. Un segundito. Ahí estamos. Vamos a volverla. Ok, gracias. Ok, Amilcar. Está bien. Ok. Con lo que, no sé si alguien tendrá alguna pregunta con lo que estamos viendo, hemos visto. No, ok. Entonces, traten de avanzar en los ejercicios, traten de trabajar los ejercicios que han quedado pendientes. Solo voy a compartir así rapidito eso. Así solo ya rapidito, solo para comentarles. Tratemos de trabajar estos otros ejercicios que están pendientes que hay acá. Igual para la otra clase vamos a tomarnos un tiempo para revisarlos. Si tienen dudas, si quieren asesoría, recuerden, pueden comentarme y pues con todo gusto la programamos y la realizamos. Aquí les va la referencia de cómo ustedes tienen que irlo haciendo. Ya en este ya no les doy referencia para que ustedes lo analicen, cómo lo vamos a trabajar.
Y pues en este hay que calcular o hay que mostrar de esta tablita que está aquí, hay que consolidarlo acá. Hay que consolidarlo. Voy a revisar un dato aquí. Sí, este lo voy a revisar porque no sé por qué no me aparece el producto 1. Debería demostrármelo. Este número 5 no lo trabajemos porque sí tengo que revisar del por qué se me montaron aquí los datos. Entonces este 5 lo vamos a trabajar posteriormente. Pero este sí, el número 4, tratemos de realizarlo tanto como el número 3, que como les digo, ahí está la referencia. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden contactarme. Podemos crear lo que es la asesoría, ¿verdad? No les quito más tiempo. Con esto estaríamos finalizando la clase. Agradecerles inmensamente su asistencia a la clase. Pues prácticamente desearles que tengan un excelente fin de semana, ¿verdad? Y pues si Dios lo permite y nos da la vida, nos vamos a ver el día lunes. Traten de realizar un par de ejercicios, ¿verdad? Y pues ahí estamos para servirles. Cuídense, pasen una excelente noche. Dios les bendiga mucho y pues ahí estamos en contacto. Buenas noches. Muchas Feliz gracias, noche. Alex. Feliz noche. Buenas Muchas gracias, Alex. noches, Buenas noches. bendiciones, cuídense. Buenas noches.